el medio de los estudios energéticos desde una perspectiva geopolítica. Y también nos acompaña la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum es licenciada en Física por la UNAM y tiene doctorado en Ingeniería Energética por la UNAM, con una estancia de 3 años en la Universidad de Berkeley, en la Universidad de California. Es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde coordina el Grupo de Energía y Ambiente. Es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que obtuvo en 2007 el Premio Nobel de la Paz, y de la Comisión para Políticas del Desarrollo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Tiene múltiples publicaciones en los temas de política energética, energía y desarrollo, energía y cambio climático. Es editora asociada de las revistas Energy y Energy Development. Fue merecedora del Premio Joven UNAM en Innovación Tecnológica y Premio Jesús Silva Herzog en su versión Problemas del Desarrollo. Fue secretaria del Medio Ambiente en el gobierno del DF, asesora de la Comisión para el Ahorro de Energía y de la Gerencia de Estudios Económicos de la Comisión Federal de Electricidad. Como ustedes pueden observar, se trata de 3 doctores, de 3 investigadores expertos en temas de energía y en temas económicos y en temas geopolíticos. En el orden que los tengo en el programa, daré primero la intervención al doctor Pardinas, porque él me comunicó que una vez que expusiera, no sé si haya cambiado de opinión, se va a quedar aquí o no sé si tenga que irse, pero bueno, como él prefiera, quedarse o retirarse. Vamos a darle la palabra al doctor Juan Pardinas Carpizo y posteriormente a la doctora Rocío Vargas y finalmente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le doy la palabra al doctor Pardinas. Muchas gracias, doctor Jaime Cárdenas, y gracias por la oportunidad de volver a un espacio que considero como mi casa, y por supuesto me quedo a escuchar a la doctora Sheinbaum y a la doctora Pardo. Bueno, lo que les voy a presentar aquí es evidencia del contexto internacional, que más allá de lo que ocurra y las decisiones que tomemos los mexicanos de qué hacer con nuestro sector energético, parte es evidencia de lo que ocurre en nuestro país y parte de lo que está pasando afuera. Y en cualquier caso creo que son datos que no podemos dejar o obviar dentro del debate. Si pasamos a la primera lámina, por favor. El problema de Pemex no solo es de dinero, y parte de esto lo podemos ver en la manera en que se ha incrementado el presupuesto de inversión de Pemex. Estos son datos estrictamente tomados de los informes de la paraestatal. En el año 2001, que efectivamente había un problema de desinversión brutal en Pemex, se invertían $5,000 millones en Pemex. Este crecimiento es en términos reales. Para el 2013 ya estamos invirtiendo $26,000 millones en exploración y producción. En este periodo, sobre todo a partir del 2008, a pesar de que hemos invertido más recursos en Pemex, lo que hemos encontrado es que la producción ha venido cayendo en un 25%. Buena parte de estas inversiones toman mucho tiempo en madurar, 5 o 8 años, pero aún así la tendencia es preocupante, y algunos de los proyectos que ha impulsado Pemex, pues los resultados que nos ha dado a los mexicanos son bastante pobres. En otros ha sido absolutamente exitoso, como es el caso de Cantarell, pero desgraciadamente esta no ha sido la regla, sobre todo en los años recientes. Entonces, a Pemex se le ha quintuplicado la inversión en los últimos 5 años. Para ponerlo en una escala de magnitud, el presupuesto de inversión de Pemex para un año equivale a 30 meses del presupuesto de la Secretaría de Salud. El presupuesto de la Secretaría de Salud no es todo lo que invierte el gobierno en gasto en salud, también está la parte del Seguro Popular, que es muy importante, pero más o menos nos lleva esto a decir que dos y medio años del presupuesto de la Secretaría de Salud es lo que invierte Pemex de dinero público en exploración y explotación. La siguiente, por favor. De acuerdo a un informe que hicimos en INCO,
dadas las reservas probadas y después los recursos convencionales potenciales, esto es lo que no estamos seguros al 100% que exista, no hay certeza, pero hay la probabilidad de que esté. A Pemex le tomaría cerca de 30 años con estos niveles de inversión extraer el petróleo. Como muchos de ustedes sabrán, el informe que hicimos en el INCO ha recibido muchísimas críticas, que bueno, para enriquecerlo. Y una de ellas es que fuimos muy conservadores en esta estimación de tiempo. O sea, a los ritmos actuales de inversión de Pemex, 26 mil millones de dólares al año, podría llegar a tomar nosotros hicimos el cálculo de 30, pero lo que nos han venido a corregir es que esto puede ser 80 o 100 años de extraer todos los recursos que están en el subsuelo. Más o menos como le ha sucedido a Noruega, que su riqueza petrolera en el subsuelo noruego, en sus aguas territoriales, ha venido decreciendo. Si lográramos explotar toda esa riqueza al ritmo actual de inversión, nos podría tomar cálculos conservadores del INCO 30 años, cálculos menos conservadores de gente de Pemex entre 80 y 100 años. La siguiente, por favor. Entonces, ante este espectro de tiempo, la primera pregunta es si podemos esperar para explotar estos recursos. Si les presento las oscilaciones de otros combustibles fósiles, las oscilaciones de precio. El precio máximo de la tonelada de carbón en Estados Unidos llegó a $143 por tonelada en el 2008. Luego, en el 2002, si nos vamos 11 años atrás, estaba a $23. La cotización reciente de hace un par de semanas, de mediados de septiembre, estaba en $51. Esta es la oscilación del precio por tonelada de carbón. La siguiente, por favor. Esta es la oscilación del precio del gas, dados el mercado, sobre todo de Texas, que es uno de los principales centros de producción del planeta. Vemos que en 2008 estaba a $13.5 por millón de BTUs el precio del gas, luego cae a menos de 2, bueno, más bien antes cae a menos de $2 en el 2002 y ahorita anda por ahí del 3.6. Entonces, dada esta experiencia de precios, es muy difícil asegurar que el barril se va a quedar arriba de los $100. Probablemente sí, pero las estimaciones tienen un margen de riesgo importante y así lo demuestran los precios de todos los combustibles fósiles. Entonces, la posibilidad de esperar a extraer ese petróleo puede implicar el riesgo de que la riqueza que podamos extraer de ahí sea muy distinta en función de las oscilaciones de precio. La siguiente, por favor. Otro de los riesgos es el cambio tecnológico. Esta lámina implícitamente trae una muy buena noticia para la humanidad, pero no necesariamente para las finanzas públicas mexicanas, y son los costos estimados de generación eléctrica fotovoltaica para sistemas de tejados. Esto es cuánto vamos a poder generar de electricidad en función de la inversión que pongamos en nuestras propias casas en el futuro. Aquí los datos de la industria fotovoltaica europea marcan que en 2007 Berlín, que es de las ciudades que están ahí comparándose, que tiene menos sol durante el año, el costo de 1 kWh era de cerca de 45 centavos de euro, muy incosteable. Pero como van avanzando las tendencias, esto puede llegar a reducirse a más de la mitad para el 2030. En el caso de la Ciudad de México, que tenemos un clima mucho más benigno, esto puede pasar de poco menos de un cuarto de euro a la mitad, a cerca de 10 centavos de euro. Esto está más referido al tema de gas natural. Qué bueno que pueda haber la posibilidad de un cambio tecnológico, pero lo que estamos viendo hacia el futuro es que va a haber más competencia por distintos mecanismos de generación de energía, que tampoco nos pueden asegurar que el mercado de hidrocarburos que tenemos hoy va a ser, el mercado de materias primas para generación de combustible y energía va a ser idéntico al que tenemos en el año 2003. O sea, casi la certeza que podemos tener hacia el futuro son cambios muy importantes. La siguiente, por favor. Tenemos también la idea de que hay que sacar a Pemex del presupuesto, cosa que teóricamente estoy totalmente de acuerdo. El problema es cómo lo vamos a sacar. Y aquí, a manera de ejemplo, yo no estoy a favor necesariamente de subir el IVA, es estrictamente un ejemplo.
comparamos el derecho ordinario sobre hidrocarburos en la Ley de Ingresos 2014, que ya la va a discutir la Cámara de Diputados, son 614,000 millones de pesos, el derecho ordinario sobre hidrocarburos. La recaudación total por IVA es de 632,000 millones de pesos. O sea, se parece mucho el derecho ordinario de hidrocarburos a la recaudación de IVA, es muy similar. Entonces, esta idea de que vamos a darle más dinero a Pemex, que sería lo lógico para fortalecerla siempre y cuando se invierta en condiciones de mayor transparencia y menor corrupción, ¿qué implicaciones, y es un ejemplo hipotético, no es una propuesta de IVA, qué implicaciones tiene para las finanzas públicas? La siguiente, por favor. Un punto de IVA equivale a 39,000 millones de pesos. O sea, si el 16% de IVA lo dividimos en cada uno de los puntos, de cada uno de los 16 puntos de IVA, son 39,000 millones de pesos. La siguiente. Esto equivale a 6% del derecho ordinario sobre hidrocarburos. La siguiente, por favor. Entonces, quitarle 6% al derecho ordinario de hidrocarburos para que se lo quede Pemex, nada más el 6% implica subirle un punto al IVA. El siguiente, por favor. La siguiente. Y vamos viendo que quitarle el derecho ordinario de hidrocarburos para que Pemex pueda invertir, de algún lado tiene que salir. Aquí lo estamos sacando de recaudación de IVA, puede ser recaudación de ISR, puede ser alguna otra base tributaria. Pero es un agujero que, si queremos mantener los niveles de gasto, ese agujero de algún lado se tiene que tapar. La siguiente, por favor. Le vamos avanzando. Simplemente para el 2018, para cubrir, si queremos llegar al 2018 quitando el 30% del derecho ordinario de hidrocarburos, esto sería, en un ejemplo hipotético, equivalente a 6 puntos adicionales de IVA. Pues la sociedad mexicana eso de ninguna manera lo va a aceptar. Entonces, cuando escuchemos de que hay que reducirle la carga a Pemex, sí, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Es una pregunta que tenemos que estar conscientes. El tema de la deuda pública, que el gobierno, ante las condiciones de desaceleración económica dramáticas que está viviendo la economía mexicana, una probable recesión en el 2013, llama a un mayor endeudamiento, 650,000 millones de pesos. Esto es exactamente la mitad del presupuesto de inversión para 2013. O sea, el Estado mexicano en buena medida se está endeudando porque no hay suficientes recursos, pero la mitad del endeudamiento se podría llegar a explicar simplemente con una comparación aritmética con el presupuesto de inversión a Pemex. O sea, ojalá ya esta tendencia no tenga que ser hacia el futuro, que el Estado se tenga que endeudar para garantizar la capacidad de inversión de Pemex. La siguiente, por favor. El problema no solo es de dinero, también es de capacidad operativa. Supongamos una hipótesis también estrictamente teórica, que tenemos recursos infinitos, que podemos invertir y entregarle a Pemex los recursos que necesite simplemente para equiparar el ritmo de exploración y producción en aguas territoriales de Estados Unidos dentro del Golfo de México. Como nos han reiterado hasta el cansancio en la publicidad del gobierno federal, en Estados Unidos hay 137 pozos perforados en 2012 y en México solo hay 6. O sea, tendríamos que multiplicar Pemex por un factor de 22, nada más para llevarles el paso a los gringos en la velocidad con la que están perforando en aguas territoriales del Golfo de México. La siguiente, por favor. En el caso del gas shale, que es mucho más controversial, pero tendríamos que multiplicar la capacidad de Pemex por 3,000. Además de que el shale y las aguas profundas son dos industrias totalmente distintas. Me estaban diciendo un chiste que me pareció como bastante elocuente. Poner a Pemex a explotar gas shale es como poner a un elefante a comer hormigas con palillos chinos. O sea, son inversiones mucho más pequeñas, con unos réditos y unas curvas de declinación mucho más pronunciadas. Pemex ha sido sumamente exitoso en cierto perfil de proyectos. En otros proyectos no tiene experiencia como otras empresas internacionales, como es el caso de aguas profundas. Y shale sí es una vocación distinta completamente, dada la naturaleza del negocio. Y aquí lo que estamos viendo es que estamos compitiendo por la misma cuenca, por los mismos yacimientos en la frontera de Estados Unidos. La siguiente, por favor.
Después, el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Esta es la producción total mensual de petróleo en Estados Unidos, que está llegando a los 12 millones de barriles diarios. La siguiente, por favor. Esta es la producción de Arabia Saudita. En noviembre del año, en noviembre próximo, o sea, en un mes, se va a cumplir el primer año en muchísimas décadas en que durante un año consecutivo Estados Unidos produce más petróleo que Arabia Saudita. La siguiente, por favor. Esta es la manera en que se han reducido las importaciones de petróleo en Estados Unidos. Andaba cerca de los 12 millones de barriles diarios, ahorita ya anda por debajo de los 11, la siguiente. Y lo que ha aumentado, sobre todo, es la exportación de Canadá. O sea, Canadá se está volviendo la principal fuente de energía de Estados Unidos después de los recursos generados por ellos. Mientras las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han caído cerca de un punto porcentual en los últimos 3 años, las de Canadá han subido en 6 puntos porcentuales. Y la tendencia nos demuestra que cada vez Estados Unidos y Canadá, como un ente energético, como un mercado energético compartido, pues están en un paso acelerado, si no hacia la independencia, por lo menos sí a reducir la dependencia de importaciones de energía de otras partes del mundo. Y estos no son proyecciones, eso es importante recalcar, estos son tendencias que ya están sucediendo hoy en los mercados globales de energía. Nosotros nos preocupamos qué vamos a hacer con el petróleo que normalmente le vendíamos a Estados Unidos. Imagínense lo que están pensando en Arabia Saudita y la estabilidad política en los países del Medio Oriente con este nuevo orden energético global. La siguiente, por favor. China no es una potencia energética, no tiene recursos. Yo diría que están en una circunstancia similar a la nuestra de cómo le hacemos, cómo le entramos. Tienen ellos un sistema muy distinto de empresas estatales, tienen varias empresas estatales compitiendo, tienen empresas regionales de petróleo que dependen de los gobiernos provinciales, de los gobiernos estatales, como si aquí tuviéramos petróleos de Campeche o petróleos de Tabasco, que, dado el perfil de los gobernadores estatales en los últimos años, no creo que sea, creo que hay unanimidad que no es el modelo que queremos discutir. Pero la posibilidad de que China empiece también a producir, no se va a volver exportador porque consumen mucha energía, pero probablemente también esté en una fase, si explotan bien estos yacimientos que tienen, tanto de gas de lutitas como petróleo de lutitas, pues seguramente va a reducir su dependencia de importación. Entonces, hay quien dice, bueno, los gringos están produciendo muchísimo, pero gracias que tenemos a los chinos y a los indios que van a aumentar su consumo y eso va a permitir que los precios se mantengan altos. Tal vez sí. Con estos datos yo diría aguas, porque ellos también tienen muchos recursos y potencial para explotar. La siguiente, por favor. ¿Qué modelos a mí me parecen importantes para discutir? Creo que los más interesantes es Noruega, Colombia y Brasil. Noruega, a veces cuando ve uno la dinámica del sistema político noruego, pues creo que sí son como de están en otro nivel de desarrollo político. Simplemente el Parlamento noruego, imaginemos la disciplina que se necesita para eso, en lugar de gastarse los recursos derivados del petróleo, los decidió meter en un fondo de inversión. Para fortuna de ellos no tienen los problemas ni de pobreza, ni de subdesarrollo, ni de carencia de infraestructura que tenemos nosotros. Entonces sería hasta inmoral pensar que todos los recursos los vamos a meter en un fondo. Pero en lugar de gastarse ese montonal de dinero, es el fondo de inversión más grande del planeta, es cercano a 1.5 del PIB. Durante varios lustros, los parlamentarios noruegos dijeron, no nos lo vamos a gastar y esto lo vamos a ver hacia el futuro. Y lo que hicieron es convertir la riqueza del petróleo del subsuelo en riqueza monetizada que está en el sistema financiero internacional, está en bancos, está en fondos de inversión para garantizar pensiones y el futuro económico del país. Ese fondo de inversión es más grande que el total de la economía noruega. Entonces, en ese contexto vemos que Noruega está en una circunstancia muy difícil, pero Colombia y Brasil están
tienen instituciones políticas y retos como países similares a los nuestros y creo que tienen algunas moralejas útiles para el debate aquí en México. La siguiente, por favor. Esto es cómo se incrementó el recaudo gubernamental por actividades petroleras en función de distintos tipos de impuestos y distintos tipos de ingreso después del proceso de apertura. Y tal vez ahí la parte más interesante es cómo se modernizó Statoil, porque hoy Noruega por sí misma ya no es una potencia petrolera, pero Statoil es una empresa con presencia en docenas de países. Statoil está sacando hoy petróleo en aguas territoriales de Estados Unidos en el Golfo de México. A mí realmente me gustaría ver a un Pemex con capacidad de extraer petróleo en Estados Unidos. Estaría en condiciones legales de hacerlo, simplemente el problema es qué tan moderno y qué tan capaz podría ser Pemex, no solo de aprovechar la riqueza y los yacimientos petroleros que están dentro de nuestro territorio, sino la riqueza petrolera que está literalmente en todo el globo. Esto lo hace Statoil, la empresa estatal de Noruega. Otro modelo de reforma, la siguiente por favor, ha sido Colombia. Ellos reformaron en el 2003. Para 2003 la contribución de Ecopetrol, el equivalente de Pemex en Colombia, le entregaban 2 puntos del PIB al Estado colombiano en recursos. Para 2011 ya le entregan 6,5 puntos del PIB. Y esto solo es Ecopetrol, porque ellos tienen una serie de empresas locales e internacionales extrayendo petróleo que le entregan aún más recursos al Estado colombiano. Las políticas sociales del gobierno colombiano para combatir la violencia con aumentos en presupuestos de educación, de combate a la pobreza, hubieran sido imposibles sin el resultado de la reforma energética y los recursos que le está generando al Estado colombiano. La siguiente, por favor. En Brasil también vemos cómo aumentaron los ingresos petroleros no tributarios como parte de las participaciones gubernamentales en miles de millones de reales, de 3.5 a más de 25 en la década siguiente, poco más de la década siguiente después de la reforma y la apertura. La siguiente, por favor. En el tema de producción, pues lo que vemos es que Brasil ya nos rebasó, ya está produciendo más barriles de petróleo que nosotros, y Colombia, aunque se ve de un inicio muy modesto, lo que vemos es que ha duplicado su producción en una década después de la reforma, ¿no? No solo le está entregando más recursos al Estado colombiano, sino como país han sido capaces de producir más petróleo. La siguiente, por favor. Un dato que nos debería preocupar muchísimo: la economía colombiana es de una tercera parte del tamaño de la economía mexicana, pero en el año pasado, en el 2012, la inversión extranjera directa fue más grande a Colombia que a México, y no me refiero en términos porcentuales del PIB, sino en términos absolutos. Colombia recibió 15,000 millones de dólares de inversión directa extranjera, México recibió 12,000 millones de dólares de inversión directa, lo cual pues sí es sumamente preocupante, pero a la hora uno que se ve es 1/3 de la inversión extranjera directa a Colombia fue dirigido al sector energético. Entonces realmente es comparar peras con manzanas, porque allá tienen un sector energético abierto a la inversión, nosotros aquí lo tenemos cerrado, pero aún así comparar las dos economías de un tamaño totalmente distinto y que ellos estén logrando jalar más inversión extranjera, si es algo que nos debería preocupar más allá de la discusión del tema energético. La siguiente, por favor. Esta es la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. Aquí apenas entra el 1%, en Colombia entra el 4.3%. A mediados de la década de 2000 le ganábamos a Colombia en porcentaje del PIB en inversión. Después ellos nos ganaron el porcentaje del PIB de manera notable, como se ve en la gráfica, y ahora nos está ganando en términos absolutos, lo cual es impensable dada la asimetría en el tamaño de las dos economías. La siguiente, por favor. Este es un corte, un rebanado de los distintos sectores, el crecimiento de los distintos sectores en la economía. Vemos que el sector que más crece es el automotriz en el país, con tasas por arriba del 10%. Es las barras híjole, no se ve, no se distingue, ahí en la tela pueden ver las barras en gris. Luego las barras en naranja son las que crecen por debajo del promedio de la economía. Estos son promedio de los últimos años, y viene el sector servicios inmobiliarios. Entre los que más crece está la banca, está el comercio, autotransporte de carga,
Como ejemplo de los que crecen en promedio son servicios inmobiliarios, y los que decrecen es el sector de petróleo y gas. Buena parte de esto se explica por caída en la producción de Pemex durante los últimos años, pero también en el tema de Pemex refinación. Yo lo que creo es que si se comunicara mejor el desastre que implica la refinación de petróleo en México, habría una catalización distinta de la manera en que presentamos el debate de la reforma energética. Pemex Refinación tuvo el año pasado un buen año, no perdió tanto dinero, perdió 80,000 millones de pesos. O sea, cada mexicano le entrega en promedio 700 pesos a Pemex Refinación para simplemente salir tablas. Es lo que nos cuesta esta parte de nuestra industria petrolera. Entonces, aquí lo que tenemos es una industria que está destruyendo valor. Por temas de seguridad nacional es correcto que podamos aspirar a tener refinación en nuestro país, pero hay que ver a qué costo y qué vamos a tener que sacrificar de gasto público, de inversión social, para poder tener este sector funcional que hoy tenemos cerrado la inversión. Muchísimas gracias.